Muy buenas tardes, mi nombre es Odeli Chicaiza, pertenezco al Instituto Superior Universitario Sucre. Estoy cursando el quinto semestre de la carrera de contabilidad y el día de hoy les voy a hablar sobre el significado de la crisis del trabajo en América Latina. Como primera instancia, podemos ver que en América Latina hay una crisis de trabajo, pero sobre todo es una crisis de precarización, que significa de inseguridad, de incertidumbre, de falta de garantía de condiciones socioeconómicas mínimas y suficientes para la supervivencia digna que afectan a los trabajadores y repercuten en su entorno familiar y social. En América Latina fue más importante la disminución de la ocupación del sector agrícola que de la industria dental, ya que el crecimiento de la ocupación de los servicios se puede atribuir sobre todo a la disminución en agrícola. La PIA, que es la población económica activa, en la mayoría de países de América Latina disminuyó entre los 1980 y los 1995, aunque el porcentaje de asalariados se mantuvo en general alrededor del 50% de la PIA. Existen dos tipos de PIA, que es la población económicamente activa, que tienen un empleo estable, y la PIA de la población económicamente activa, que están en busca de un trabajo. Se puede detectar que entre la administración y los técnicos asalariados llegaron a representar alrededor de un 40% en algunos países de la PIA asalariada, dejando el otro 60% alrededor de los obreros de producción. A ver, si vamos a hablar del desempleo, esta no podría atribuirse a la ausencia del trabajo asalariado, ni del desempleo industrial, ni a un crecimiento explosivo de los trabajadores técnicos y administrativos. Esto se pudo evidenciar que el desempleo creció entre los 90 en la mayoría de los países con la disminución de los salarios reales que se produjo en la mayoría de América Latina. La crisis tiene que ver primero con el desempleo que creció en los 90, como les mencioné anteriormente, también con la disminución de los salarios reales que se produjo en la mayoría de América Latina, y de igual manera el crecimiento de la economía no estructurada. Las ocupaciones por cuenta propia son las responsables de este crecimiento. Si las entidades se fragmentan, no es por la diversidad de mundos de vida como es el trabajo, familia, el ocio, etcétera, pero la mayoría de la población en América Latina, sino por laborar en unidades tan pequeñas y desarticuladas. No es cierto que en América Latina la mayoría de los obreros de establecimientos mayores a micro estén en condiciones salariales y laborales muy distantes de los primeros. Se da la supuesta paradoja que trabajadores pobres en empresas modernas. En mi opinión, esto pasa por el poder adquisitivo de los dueños de las altas industrias que poseen y creen que tanto el ambiente laboral como un salario está adecuado por ellos, pero ellos no miran más allá de sí mismos. Podemos tener algunas conclusiones, como que el concepto de mundos de trabajo separados de otros mundos de vida, como es la familia, tiempo libre, estudio, etcétera, es una construcción social. En las sociedades antiguas, por ejemplo, no había una separación tajante entre trabajo y religión. En el caso de los micronegocios, una parte de los cuales implica el autoempleo, las partes se extienden por la vía de subcontratación. Entre estas empresas y las grandes corporaciones, cuando ellos tienden trabajadores asalariados, abren el espacio de la lucha por mejorar sus condiciones poco estables de trabajo. En cuanto a las relaciones entre mundos de trabajo y otros mundos de vida, de entrada son las empresas toyotistas, que se basan en un principio que significa producir solo lo necesario y en el momento que se requiere. De igual manera, plantean la estructura de las empresas con las familias de los obreros y con sus barrios, religiones, el tiempo libre y el consumo. Todo esto para lograr una adhesión de los trabajadores a las empresas y que se sientan más conformes con su trabajo y que no solo trabajen bajo un mismo régimen. Debemos tener en cuenta que el espacio del proceso de producción se convierte fundamentalmente en la lucha de los trabajadores, ya que son donde los trabajadores laboran y deben tener
un ambiente adecuado para, para trabajar. Ahí es donde se experimentan nuevas tecnologías, formas de organizaciones del trabajo, relaciones laborales y culturales. Está visto que ni el empleo ni el salario digno se resuelven con un libre mercado. El campo de mercado de trabajo tiene que ser un espacio de acción obrera que reciba nuevas regulaciones y protecciones. Los trabajos no solo producen, sino que los trabajadores no solo producen, sino que viven en los espacios urbanos o rurales. Tienen problemas tanto educativos, ecológicos como ambientales de ciertos territorios y como consumidores o deudores. También podemos ver que, ya en mi opinión personal, tanto en la actualidad como en el pasado, claramente, que en el pasado se veía más acentuado las condiciones en que las personas trabajaban bajo regímenes autoritarios. No tenían ni voz ni voto. En la actualidad podemos ver que que por el desempleo la gente ha comenzado a aguantar nuevamente las condiciones malas sin un buen salario y solo por sustentar la economía de su hogar. Eso es todo por el día de hoy. Espero haberme hecho entender y muchas gracias.